Un saludo muy especial para todos ustedes, amigos y amigas que estamos cada 8 días en este programa Para mi Cura. En el programa pasado estábamos haciendo un recorrido por lo que la Iglesia denomina la lectura orante de la palabra de Dios, la Lectio Divina. En todas las parroquias se nos ha pedido con mucho gusto que tengamos un grupo bíblico, lo que antes se llamaban las casitas bíblicas. Pero lo más importante es entender que este ejercicio de lectura orante de la palabra es para ti, es para mí, es para todas las personas que quieren conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios ha estado alejada de los fieles. Y eso es una crítica que tenemos nosotros que asumir en la iglesia. La palabra de Dios estaba alejada de las personas de a pie. La palabra de Dios se había vuelto un libro casi que científico, que solamente lo podían leer los entendidos, los estudiosos, los que hacían cursos de hebreo, de arameo, de griego y latín. Obviamente, estudiar las lenguas en las que se escribió la palabra de Dios es muy importante. Pero no se nos olvide la asistencia del Espíritu Santo. La asistencia del Espíritu Santo que cuando nosotros invocamos el Espíritu de Dios, Él se hace presente con su luz para iluminar las tinieblas de nuestro corazón. En el programa pasado ya habíamos explicado cómo la Lectio Divina tiene unos pasos, tiene, por decirlo así, una pedagogía. Habíamos dicho que el primer paso para la Lectio Divina es la lectura atenta de la palabra de Dios, la lectura atenta del Evangelio del día, el leer y releer el Evangelio hasta que yo lo pueda expresar con mis palabras y lo pueda reconstruir mentalmente. El segundo paso, habíamos dicho y lo habíamos explicado, es la meditatio, la meditación de esa palabra. Y en síntesis es cuando yo soy capaz de adentrarme al texto bíblico, cuando yo soy capaz de quitar a María Magdalena y colocarme en su lugar, cuando yo soy capaz de quitar a Lázaro y ponerme en su lugar, cuando yo soy capaz incluso de decirle a Jesucristo: Jesucristo, esas palabras no son para ti, esas palabras ahora yo las asumo como mías. Es cuando yo soy capaz de darme cuenta de los pequeños detalles que nos trae el texto bíblico. Y hoy quisiéramos, para mi cura, ahondar en el tercer paso de la Lectio Divina. Es un paso muy personal. Es un paso donde yo me implico en el texto. Es un paso donde yo respondo una pregunta. ¿Qué le digo yo a la palabra de Dios? ¿Qué le digo yo a Jesucristo después de haber leído muy bien el texto? Después de haber respondido a la pregunta, ¿qué dice el texto? Después de haber pasado por el segundo paso de la meditación, donde yo respondo a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Llegamos ahora al tercer paso, el paso de la oración, de la oratio. Es el paso donde delante de Dios, delante de la palabra de Dios, yo respondo a la pregunta, ¿qué le digo yo al texto? Porque la palabra de Dios es una palabra propositiva, es una palabra imperativa, es una palabra que
interpela al lector. Es una palabra que me pide a mí una respuesta. Y esa respuesta tiene que surgir fruto de la oración. Por eso, en este tercer paso, que es la oración, delante de Dios, yo reviso mi corazón, reviso mi conciencia, reviso mi vida, y yo tengo que darle, es un deber, es un deber de amor. Yo tengo que decirle algo que me suscite la palabra de Dios. Cuando yo he escuchado un evangelio, por ejemplo, el hijo pródigo del evangelio de San Lucas, cuando yo he leído toda la narración, cuando la he meditado, yo comienzo en un tercer paso a decirle al Señor: Señor, yo también soy el hijo mayor. Yo también soy ese hijo que, como los fariseos, no quiero dejar entrar a otros al redil. Yo obstaculizo la obra de Dios cuando no doy testimonio del verdadero Dios, o cuando yo soy un soberbio como el hijo mayor. En este paso de la oración, yo le digo al Señor todo lo que mi corazón, todo lo que surge de mi corazón a la luz de la palabra de Dios, oída, meditada y ahora orada. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Queridos amigos, queridas amigas, regresamos a tu programa Para mi cura. Para mi cura, la lección divina. Para curar el alma es necesario de llenarla de la palabra de Dios. No hay otro camino. A veces en la parroquia le preguntan los fieles a los sacerdotes: Padre, ¿yo cómo debo orar? Yo no sé orar. Y aquí estamos diciendo en el programa que la oración es el tercer paso de la lección divina. Yo no puedo orar si yo no tengo material para orar, así de sencillo. Por eso la oración es fruto de una experiencia del encuentro del fiel, del encuentro de una persona que quiere conocer a Jesucristo. Y para conocer a Jesucristo hay que conocer la palabra de Dios. En otras palabras, solamente la palabra de Dios es el camino para conocer a Jesucristo. Es el camino para que surja un encuentro desde la palabra, desde la lectura de la palabra, desde la meditación de la palabra y ahora en este momento desde la oración, fruto y a la luz de la palabra de Dios. Qué hermoso es que nosotros en nuestra casa o cuando lo hacemos en la parroquia, en nuestras casitas bíblicas, en nuestros grupos bíblicos, yo puedo en un momento de intimidad decirle a mis compañeros, a mi grupo, decir comunitariamente, decir lo que la palabra de Dios me suscita en mi corazón. Decía Santa Teresita del Niño Jesús que Dios no pone en el corazón humano nada que sea irrealizable. Cuando yo en un texto bíblico en el que estamos narrando así rápidamente del hijo pródigo, cuando yo lo he leído, cuando yo lo he meditado, inmediatamente, lógicamente, surge de mi corazón y de mi mente: ¿qué le debo yo decir al Señor?
¿Qué suscita en mi corazón este evangelio que acabo de escuchar, que acabo de leer, que acabo de meditar? Y yo estoy seguro que siempre, siempre surge unas palabras desde el corazón. Surge la oración de un hijo que le pide a su padre fuerza para cumplir lo que la palabra me está pidiendo. Por eso la palabra de Dios es performativa. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios busca la transformación del lector. La transformación del lector en un oyente de la palabra que descubre que la palabra en sí misma tiene unas invitaciones, a veces explícitas, pero también hay que buscarlas implícitas en la palabra de Dios. Cuando Jesús dice en varias escenas del Evangelio, ve y haz lo mismo. Ese ve y haz lo mismo ya no se lo está diciendo a los oyentes del siglo I. Ya no se lo está diciendo a los que lo escuchaban atentamente. Ya no se los está diciendo a los discípulos. Ya no se los está diciendo a las personas que lo escucharon, a Zaqueo, a la samaritana, a la mujer adúltera, a la multitud, sino que Jesús te lo está diciendo a ti. Esa es la oración. La oración que tiene que surgir en esta tercera fase de la Lectio Divina es una oración de abandono. Es una oración pidiéndole al Señor fuerza y fortaleza para que yo vaya a hacer lo mismo. Es una oración que surge de corazón a corazón. Por eso Santa Teresa, la definición de oración es precisamente esa. ¿Qué es orar? Orar es hablar muchas veces a sola con quien sabemos nos ama. Vuelvo a repetir, orar es hablar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Dense cuenta, queridos amigos, que entonces la Lectio Divina es accesible a todos, porque yo puedo tener la Santa Biblia, yo puedo tener cerca el Evangelio del día, y yo puedo, si amo a Dios y si soy consciente de las ventajas que produce en mi vida la lectura orante de la palabra, pues entonces yo lo hago, yo le dedico tiempo a Dios. Esa oración que surge de la Lectio Divina tiene que ser una oración de abandono, tiene que ser una oración de pedirle a Dios fe, esperanza y caridad. Es una oración diciéndole al Señor, Señor, yo quiero vivir lo que tú me estás proponiendo. Yo quiero, Señor, abandonarme tanto en ti, en el que yo confíe en que tú me vas a ayudar a realizar lo que tú quieres y lo que la palabra me está invitando. Queridos amigos, queridas amigas, en este momento busca un texto del Evangelio que te guste, porque vamos a hacer el ejercicio completo de la Lectio Divina. Vamos a una pausa y regresamos. Queridos amigos, queridas amigas, regresamos a su programa Para mi Cura. Muchas personas, muchas gentes nos dicen, Padre, ¿cómo sanar mi corazón? ¿Cómo sanar mi conciencia? ¿Cómo sanar la historia
de cosas que me han pasado en la vida y han dejado huella en mi corazón. Para mi cura, la palabra de Dios. Para sanar las heridas del alma, para curarnos, la lectura asidua de la palabra de Dios. Qué hermoso que nosotros en nuestras parroquias, con nuestras familias, incluso conmigo mismo, yo pueda poner en práctica ya lo que hemos explicado en este programa y en el programa anterior. Qué hermoso que nosotros nos ejercitemos en la lectura de la palabra de Dios. Y ese es la cuarta fase, el cuarto ciclo de la lectura orante de la palabra de Dios, de la Lectio Divina. El cuarto paso de la Lectio Divina es la actio, es decir, la acción. Cómo yo, después de leer un texto, leer una perícopa que se llama en exégesis bíblica, es decir, un pedacito del Evangelio, cómo la conclusión no puede ser, qué bonito el texto, qué hermoso lo que Jesús le dijo a los discípulos, o qué hermoso lo que Jesús le dijo al centurión, o qué hermosa esta escena del Evangelio. Esa no puede ser la conclusión de la Lectio Divina. La conclusión es performativa, como dicen los estudiosos del lenguaje. La conclusión tiene que ser una acción concreta en la realidad. La conclusión tiene que ser una respuesta a la pregunta: ¿cómo yo voy a llevar a la práctica el Evangelio que yo acabo de leer y al cual le he dedicado 15 minutos, 20 minutos? La conclusión tiene que ser, ¿y ahora yo qué hago? La conclusión tiene que ser una acción. Qué bello que después que nosotros leemos la palabra de Dios, yo salga corriendo a anunciar a Jesucristo, o salga corriendo a hacer una obra de caridad, o salga corriendo a perdonar al que yo no podía perdonar. Qué hermoso que yo salga después de la lectura del Evangelio, que yo salga con una acción concreta. Hoy voy a ser mejor, pero tiene que ser una acción concreta. La acción no puede ser: voy a orar toda la semana por los niños de África. Claro que sí, pero la acción tiene que ser más concreta. Yo esta semana voy a llamar a mi papá con el que estoy peleado. Hoy voy a hablarle al sacerdote porque peleé con mi sacerdote en la parroquia. Hoy yo voy a hacer esta ofrenda en mi parroquia para que la parroquia pueda ayudar a los demás. O yo mismo hoy voy a visitar a un enfermo. O yo voy a llevarle un mercado a una familia que lo necesita. La acción tiene que ser concreta. Yo voy a cambiar mi egoísmo. Voy a cambiar, voy a mejorar, voy a sanar mi alma. Voy a confesarme, por ejemplo. Qué hermoso que la acción de la palabra sea también llevar una vida sacramental. Qué hermoso que la palabra de Dios me invite a ser misionero de aquellas familias que no conocen a Dios. Qué hermoso que la palabra de Dios me invite a ser catequista en mi parroquia. Qué hermoso que la palabra de Dios me invite a fundar grupos bíblicos en parroquias donde no lo hay. Qué hermoso que yo, desde la lectura orante de la palabra, yo diga: voy a hacer una donación de Biblias en una parroquia pobre. Miren, yo siempre les he dicho, yo estoy en una parroquia vulnerable, el Cerro de la Mariposa. Qué hermoso que ustedes, teleamigos y teleamigas, me digan: voy a llevarle al Padre Gerardo Biblias para que en ese cerro podamos darle Biblias a las personas. Ese es el fruto
de la Lectio Divina. La Lectio Divina es un proceso mediante el cual, síntesis, primero, yo leo la palabra de Dios cuantas veces sea necesario para responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Segundo, la meditación. Yo miro los detalles del texto, los personajes, me meto en la jugada, en el Evangelio, saco los personajes y me pongo yo. Y escucho de Jesús las palabras que le dice a cada uno de esos personajes. Yo respondo a la pregunta, ¿qué me dice el texto? En un tercer momento, programa del día de hoy, yo hago una oración diciéndole al Señor, Señor, lo que me dice desde el fondo de mi corazón, de mi alma, este texto es esto. Yo te pido abandono, yo te pido fortaleza, yo te pido fuerza para llevar a la vida la palabra de Dios. Y el cuarto paso lo acabamos de explicar. El cuarto paso es que de esta palabra me invita a hacerlo concreción en la vida, es decir, la acción en la vida diaria. Yo te invito que después de este programa tú puedas hacer práctica estos momentos de la Lectio Divina, que tú puedas tomar un pedacito del Evangelio que más te guste, que el Señor te inspire, el Evangelio del día, por ejemplo, puedas aplicar estos pasos. Y lo más importante, esta lección escríbela, porque a veces las mociones del Espíritu se nos olvidan, pero si yo las tengo anotadas en una libreta, eso lo voy volviendo yo camino de santidad. Eso lo voy volviendo yo praxis histórica del Evangelio. ¿Cuánto necesita esta sociedad, la iglesia, las familias? ¿Cuánto yo necesito decirme a mí mismo acciones concretas para hacer práctico el Evangelio? Qué hermoso que hoy entendamos que para mi cura la Lectio Divina. Qué hermoso que hoy entendamos que la iglesia necesita más cursos bíblicos, que la iglesia necesita más casitas bíblicas, que la iglesia necesita que en cada parroquia hayan grupos de oración, grupos bíblicos, que vayamos entendiendo que ser santos es poner a funcionar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oro por ti, especialmente por los enfermos, porque los enfermos edifican a la iglesia y porque ellos pueden ser también maestros de oración y maestros de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.